La propuesta es hacer una charla con las editoriales, ¿no? Y pasamos un 2023 donde la gran conversación fue la problemática con los presupuestos de impresión, que duran 24 horas, que cada vez son más caros, que hay falta de papel, que hay que hacer peripecias para comprarlo, etc. Hay, para charlar de eso y analizarlo, un muy buen podcast que hicieron la gente de Locorrabia. Creo que aportaron varios, no me acuerdo si habían salido ustedes, pero todos colaboraron con esa información. Así que a mí me parece que es momento de decir, bueno, esto ya es una cosa con la que convivimos y que forma parte del día a día, y podemos empezar, demos vuelta un poco la cuestión y pensemos del lado positivo, veamos el vaso medio lleno. Yo lo que les propongo es pensar en la cantidad de libros que se publicaron el año pasado, a pesar de estas dificultades, y cómo ven ustedes la cantidad de historietas que se está leyendo en Argentina. Si la historieta argentina va creciendo en su base de lectores, si se está vendiendo más historieta argentina que antes en la proporción de la torta, empezar a ver qué cosas buenas tenemos y cómo podemos sostener lo logrado hasta el momento, porque además las luchas que han tenido no son en vano. Me parece que superar todas estas dificultades es muy importante, sobre todo de cara a un año difícil. Entonces les pregunto, ¿tienen alguna mirada optimista respecto de la situación actual y futura al corto plazo de la historieta argentina? Esteban, ¿no? Sí. No sé si quieren empezar alguno. Por un lado, esto igual me parece que lo decimos casi siempre, es súper interesante ver cómo creció la lectura de historieta argentina en este último tiempo, y es algo que se viene sosteniendo, me parece. Como vos decías recién, desde el lado de la producción hubo muchos problemas, aún así se logró que haya una cantidad de libros súper grande. Yo no sé el año pasado cuántos terminaron siendo, me parece que hubo menos mediciones de eso, no sé, ahora me dirás más en realidad. Pero eso es algo importante también, ¿no? Como empezar a sistematizar la medición de, bueno, a ver cuántas se publicaron, cuántas fueron argentinas, etcétera. Las tiradas sería también maravilloso ver de cuántos son, para ver a cuánta gente puede llegar. Nosotros también tenemos la cuestión de, bueno, a ver, ponemos los datos de venta, no se ponen los datos de venta. De hecho, en algún momento tuvimos medio un conflicto por eso, por haber puesto, no, bueno, vendimos tantos libros en el año. No damos más detalles porque en muchos casos es información sensible no solo para nosotros, sino para los autores también, porque capaz que algún autor no quiere que se exponga cuánto se vendió de su libro, para bien o para mal. Es medio complicado, ¿no? Porque después es información que se puede usar en general en su contra. Pero bueno, sacando todas estas cuestiones, me parece que sí, es un momento súper importante en relación a lo que venía pasando. No sé, somos editoriales que están hace mucho tiempo, y si uno piensa hace 10 años y piensa en la situación actual, bueno, hay un abismo de distancia. Ahora, bueno, el papel me parece que va a ser el menor de nuestros problemas. Se avecinan otros. Pero bueno, para seguir con la nota positiva no voy a meterme de lleno inmediatamente en eso, así que nada, le dejo la palabra a mis compañeros. Bueno, en el caso de Primavera Revolver no tenemos tanto tiempo como editorial. Este año cumplimos 5 años recién. Es un tiempo, por supuesto, pero es como que nosotros nacimos en el 2019, que había bastantes problemas en el 2019. Entonces es como que nacimos, digamos, como en una situación de cierta crisis que había. Después vino el año siguiente de nuestra inauguración, es la pandemia, 2020, que fue trágico directamente, para nosotros por lo menos, o sea, fue muy, muy duro a nivel editorial. El 21 fue pobre, por decirlo. El 22 fue bastante bueno en términos, digamos, viniendo de esta seguidilla, ¿no? Claro, creo que fue el año que más publicamos 10 libros, 2022, y 2023 publicamos 8, que para el contexto es un montón, porque
digamos, no sé si daba para tanto, bueno, lo hicimos igual. Y bueno, este año nosotros, yo te digo la verdad, o sea, yo empiezo como todos los años, la verdad, no pienso, o sea, el papel es un desastre, los presupuestos son un desastre, las ventas bajaron, sí, el contexto es feo, pero la verdad que nosotros trabajamos como con una cabeza independiente del lugar, digamos, del contexto en el que vivimos. Porque creo que está buena la idea de ser, digamos, de que tenga una línea más optimista esto, ¿no? Porque si no somos optimistas, no hay editoriales. O sea, no es que una editorial específicamente de historieta se dirige a un grupo pequeño de público, aunque no sea tan pequeño, pero es, digamos, reducido en relación con una editorial que publique narrativa, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que ir para adelante, es así. Y caro o no caro, en la medida en que se pueda producir, hay que producir, porque la editorial, si no producís, se desarma. Es así, no hay otra opción. O sea, como sea, vos tenés que producir algo, porque vos producís algo y eso te levanta todas las publicaciones anteriores. Específicamente nosotros, por ejemplo, después del año pasado de publicar 8 libros, cortamos en octubre, ¿no? Porque venía todo el fin de año, que no se sabía qué iba a pasar, que la tragedia, y arrancamos este año y bueno, y sacamos 2 libros, que para el año pasado ya teníamos 5 a esta altura, ¿no? Bueno, pero... Y bueno, sacamos 2 libros, y la verdad que nada que ver comparado con los primeros que sacamos, pero bueno, no estuvo tan mal, qué sé yo. O sea, lo que me gustó es que se activó el circuito de todo un poco, ¿no? No sé si casualmente en marzo subieron las ventas de los distribuidores, quizás fue una casualidad, pero bueno, como que hay que ir para adelante y hay que producir, aunque sea un poco menos que otros años, porque la verdad que salir a producir, estamos hablando de 7 números, entonces es muy alto el número para cualquier libro. Pero bueno, hay que ir para adelante, qué sé yo. Yo tengo esa mirada y en la medida en que quiera mantener viva la editorial, voy a seguir produciendo como sea. Quizás un poco menos, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo hago un paréntesis y quiero mencionarlo a Ernesto Parrilla, que es el que hizo ese podcast y que ayer subió un nuevo podcast y que es hoy por hoy el motor de Locorrabia, y bueno, nos dieron ayer ustedes un reconocimiento por la labor editorial y Ernesto es una parte fundamental de eso. Ojalá pudiera estar acá también. Y sí, Decirle que venga, hasta las 8:30 estamos. de los pelos hay que traer. En el lado. Sí. Mirá, subjetivamente yo soy geminiano, así que hoy te puedo dar una mirada muy negra de toda la cuestión y mañana hacemos esta misma charla y todo lo contrario, estoy chocho de la vida, ¿viste? Pero para ir al objetivo, venimos de muchos años de golpes con los avatares políticos económicos y la pandemia. Y sin embargo la máquina sigue andando y creo que lo fundamental de eso es que se formó un público fiel y que apoyó un montón durante la pandemia, que fue realmente ante ese susto tan grande lo que dijimos, qué bueno que la gente está, viste, aportando para que esto siga andando. Y ahora con los sustos de estos últimos meses, viste que nosotros por ahí, por un lado decíamos, esperemos un poco a ver cómo se acomoda todo este cimbronazo, pero por otro lado nos ganaba la ansiedad, entonces íbamos pidiendo presupuestos de imprenta para ver más o menos cómo estaba la cosa, y era cada vez que pedíamos, nos queríamos morir, pero bueno, ahora estamos acá presentando un libro nuevo y se ha movido bien, o sea, creo que una mención especial hay que dar a eso, al público que se formó, que nosotros que arrancamos hace 15 años no lo teníamos, o sea, se fue formando por la labor conjunta de todas las editoriales, porque la industria fue creciendo de esa manera, y es lo que yo más agradezco. La gente que hace ferias, donde nosotros vamos a vender los libros,
y la gente que acude a la feria y que acude a la tienda y que acude a las librerías especializadas a comprar, que es lo que mantienen estos movimientos. Y que hacen que exista como una especie de inercia, esos momentos de pleno crecimiento que tuvimos, y ahora todos estos años que nos van golpeando, esto continúa. El tema es que nos da un poco de miedo hasta dónde va a llegar esa inercia, porque sabemos que lo que publicamos son elementos suntuarios, es algo que, viste, cuando vos no llegás a comprar el arroz, menos llegás a comprar un libro de historieta. Entonces esperamos que se mantenga esta tensión hasta que las cosas mejoren un poco, si es que van a mejorar. Por otro lado, la gran mayoría de los editores y las editoras somos también o muy fan de la historieta o directamente somos autores. Y el autor crea todo el tiempo igual, o sea, le están cortando un brazo y con el dedo que le queda va a seguir creando porque es una necesidad fisiológica de hacer. Y me parece que eso nos pasa también como editores independientes. Tenemos la necesidad de hacer esto, de que la máquina siga andando, y estamos viendo ahí, contando los numeritos y viendo qué enroques se pueden hacer para poder seguir adelante. Así yo creo que va a seguir esto, va a seguir. Creo que todos estamos poniendo una fuerza muy grande para que siga. Pero bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? No tengo ni idea. Por lo que me decís, Marcos, la historieta argentina es una industria cultural que es más cultural que industria. Están más interesados en hacer cultura que en hacer un negocio, claramente. Y esto se nota en el esfuerzo cotidiano y constante. Estos últimos 10 años casi que se duplica la cantidad de libros. Ponele que es un 70% más la cantidad de libros publicados. Y en los últimos años se mantuvo la cantidad a pesar de las dificultades del papel y del presupuesto. Entonces, en este sentido... Entrar al agua. Sí, lo que pasa es con gas. ¿Es con gas? Entonces... Parece que no. Bueno. No, está bien. Con agua. Era sin gas. Era con gas. No. Era con gas. Para rojo, Eso, rojo eso. con gas. Sí, eso. ¿Es con gas? Ahí me dejas despedido. Bien, gracias. En este contexto tenemos un 70% más de libros publicados. A mi criterio cada vez mejor obra, porque se van volviendo más profesionales los autores, van consolidando su trabajo y las editoriales también lo van engrosando, van completando todos los ítems. Lo que me llama la atención, que han incorporado, las 3 editoriales lo tienen, por ahí en el caso de Primavera Revolver, no sé cómo es la cuestión de derechos, pero los 3 tienen historieta también publicada en el extranjero por primera vez. Y eso lo fueron incorporando, o al menos Hotel y Loco Radio lo fue incorporando Primavera Revolver desde el principio. Entonces, esto también es una muestra de que van creciendo. Otro signo de crecimiento me parece que la apertura de comiquerías. Y comiquerías que por ahí tienen más relación con la historieta argentina que las que se abrieron en periodos anteriores que tenían más relación con las licencias de manga. La pregunta que les hago tiene que ver con el público. ¿Ven que va creciendo el público de historieta argentina? En cantidad primero, pero también en proporción y en competencia con otra historieta, ¿no? ¿Cómo lo ven eso? No sé si querés decir algo, Marcos, en realidad. Yo creo que sí, que creció. O sea, los datos que estás tirando en realidad son medio elocuentes en ese sentido y te dan a entender que sí o sí algo debe haber crecido. Lo que no sé o no estoy tan seguro de que le haya comido un poco más de lectores a otros sectores. Es posible que sí, ojalá que haya gente que en realidad lea un poco de todo, eso es lo más interesante, ¿no? Capaz que empiezan leyendo historietas de superhéroes o manga y después se pueden interesar en alguna historieta europea o argentina o van variando de eso.
Yo no sé si eso sucede tanto como quisiéramos, capaz que no, pero de nuevo, es difícil medirlo a ciencia cierta. Nosotros lo que sí vemos, y a mí me impresiona todos los meses en realidad, nosotros tenemos distribución directa en librerías. Y, por ejemplo, ver que en cadenas los libros se mueven de una determinada manera es muy impresionante, porque decís, bueno, acá hay lectores que, yo no sé si son lectores de historieta, per se. Capaz que son lectores en general, o van a una Jenny o una Cúspide, y ven algunos de los libros, se los llevan y ven qué onda, no sé. Para mí lo importante en realidad es ampliar un poco esa base que quizás no está tan acostumbrada a leer historieta, para decirle, che, mirá, acá tenés una novela gráfica que puede estar tan buena como llevarte una novela, o un libro medio de no ficción en historieta que está tan bueno como leerte un ensayo. Eso es algo que nosotros buscamos siempre, y me parece que ahí es donde hay que ganar público, porque el público de historieta en general es fiel, es un poco lo que vos decías recién, ¿no? Todos nosotros leemos historieta, nos gusta mucho la historieta, y creo que vamos a seguir leyendo y seguir haciendo, porque es algo que nos surge de nuestro interior. Quizás, ojalá fuera un poco menos, pero somos muy, muy fanáticos. Entonces, nada, me parece que está bueno sumar un poco a esa gente. Y la verdad me encantaría tener mediciones mucho más certeras en ese sentido. Yo no las tengo lo que pasa en la tele en muchos casos, pero tampoco podría decir, bueno, vemos estos patrones en función de esto, y menos ahora, ¿no? Que hay muchas cosas que están pasando alrededor que hacen que sea más difícil. Por ejemplo, en cadenas, desde que Planeta o Random empezaron a meterse más en la publicación de historietas, y los espacios a las editoriales independientes son más chicos. Te comen vidriera, no te ponen, no te exhiben tanto, porque está Planeta. Bueno, entonces ahí ves una merma que no necesariamente tiene que ver con que, bueno, gobierna Milei ahora. No, capaz que viene de antes. Entonces son varias cosas que tenés que tener en cuenta, pero a nivel general yo creo que el resultado es mucho más positivo, sí, estamos mucho mejor. Y hay más lectores, sí. Bueno, también hay que considerar, o sea, nosotros tampoco podemos decir si creció el público. Creo que es obvio que creció, porque vemos que creció todo el mundo de la historieta, ¿no? La cantidad de festivales, las comiquerías, la gente que se dedica a difundir, ¿viste? Entonces es evidente que hay un público cada vez más grande. También creció mucho la estructura en sí. O sea, vos hablabas de hace 10 años para atrás, era tabula rasa. Hoy día nosotros tenemos algunos subsidios, algunas compras de provincias por ahí, que nos permiten que esa máquina también se mantenga, no solamente con la compra directa del público. Y más lugares a donde ir, más ferias, hemos ido tomando las ferias del libro, dan más espacio, ¿no? Y entonces se multiplican los puntos de venta, y bueno, creció eso también. Entonces es lo que te permite ver a vos que seguimos adelante con crecimiento. Yo creo que también tenemos que abrir, no sé si hay competencia, por ejemplo, con manga y la historieta argentina. Creo que eso no estamos compitiendo, pero ni de casualidad. Pero sí se abre un espacio, y quizás nosotros tenemos la experiencia de estar en Jenny, que es, digamos, además de en comiquerías, y en Jenny primero no mando todos los libros porque digamos, estar en Jenny es muy caro, porque te pagan a 30 días, te sacan más comisión, etc. Entonces, bueno, decido no hacerlo con libros que por ahí no los voy a tener ahí parados, ¿no? Pero bueno, algunos libros, bueno, por ejemplo el libro de Malvinas, El cielo de los halcones, ese se vende en cualquier parte, el integral y los sueltos, ¿no? Primero hice los tomos individuales, lo mandé a Jenny, se acabaron, saqué el integral en el mismo año, y eso se vende, y además constantemente, todo el tiempo, así es como es el hit de la editorial. Y ahí yo creo que ese público no es un público específicamente de historieta, claramente, y está bueno que haya material de historieta en librerías también, que no sea solo en comiquerías, porque de algún modo esa persona que accede a eso
quizás después termine leyendo otro tipo de historieta o diga, bueno, mira, es la primera vez que leo una historieta y ahora por ahí voy a leer otra cosa. También lo vi en la Feria del Libro del año pasado, que la mayoría de los que nos compraba, o sea, había algunos lectores de historieta, pero la mayoría es público que no es de historieta. Por lo menos en lo que nos pasó en el stand a nosotros, es que hay gente que pasa, ve las tapas. Bueno, también hay una cuestión de, hay tapas que son de feria, de determinado tipo de feria, entonces vos ves que siempre que en ese tipo de ferias se llevan esas tapas. Digo tapas porque se ve que les llama la atención, porque no conocen lo que el libro, no tienen ni idea, lo levantan, lo empiezan a ojear y por ahí me lo llevo, así como una persona que no lee historieta y que ni sabe por qué está ahí. Y bueno, eso, digamos, estar en la feria me parece que es fundamental. O sea, nuestra experiencia va creciendo, ¿no? Empezamos con el stand un pedacito de stand en el gobierno de la ciudad, que nos fue muy bien. El año pasado estuvimos en Nuevo Barrio, que es el stand gratuito que te dan por única vez en la vida, nos fue muy bien. Y este año vamos a estar en nuestro primer stand pago, así que ahora que no hay plata, nosotros ponemos plata. Pero bueno, es así. Eso es parte del optimismo del que se acaba de hablar. Eso es claramente que somos súper optimistas. Pero bueno, me parece que esos espacios que no son, o sea, además de las ferias de historieta, además de las comiquerías en las que estamos, me parece que esos espacios le hacen bien a la historieta en general, así que digamos que sumemos esos pequeños rincones, me parece que también aporta, ¿no? No, yo quería agregar, porque me parece que tiene que ver con tu pregunta, el tema del fenómeno del manga, que yo lo vi muy claro porque hace 20 años que doy talleres en escuelas. Yo soy bibliotecario escolar y entonces, bueno, tengo una vinculación ahí, voy mucho a escuelas a dar charlas y talleres. Y me sucedió que hasta antes de la pandemia, viste, todos los niños de distintas edades conocían Mafalda, tipo de Gaturro, viste, te podían nombrar algunos más. Y post pandemia, después de esos 2 años de no salir a dar taller, empecé a ir a escuelas y me encontré con que los primeros lectores, o sea, primaria, primer ciclo, ya no te podían hablar de nada de historieta. O sea, vos decías, ¿ven alguna historieta? ¿Conocen alguna historieta? ¿Viste? Por ahí vos les mostrabas una imagen de Mafalda y decían, ah, sí, ese hay en mi casa, pero poco. Y lectores intermedios y adolescentes, manga. Y ahí era más fácil porque todo el curso sabía que era una viñeta, que era un globo de texto, porque aunque no leyeran manga, lo tenían visto porque el de al lado estaba leyéndolo. Entonces, me parece que eso está bueno y que a lo mejor tendríamos que tener más estrategias de decir, bueno, lector de manga, te presento ahora la historieta nacional, ¿no? Como puede haber sucedido en algún momento con el cine, por ejemplo, ¿no? Cuando te gusta el cine yankee, te presento el cine nacional, ver de qué manera se articula eso. Nosotros lo que hacemos es hablar con los libreros, que por ahí muchas veces tienen un montón de manga y no tienen ni idea de lo que se edita en Argentina. Entonces, bueno, mira, conocé esto porque a lo mejor se lo podés recomendar a alguno de tus clientes. Me parece que eso hay que potenciarlo más y encontrarle una vuelta para que sea más algo sistemático. Hablamos de que crece la comunidad de la historieta en general, que a veces se incorporan lectores de libros también en general, o sea, en una feria que no tiene específicamente historieta, se interesan por un libro. Eso la verdad es muy meritorio y tiene que ver con la forma en que lo están haciendo circular. A veces sí generan la sensación de que trabajan para incorporar a esos lectores mucho. Sí siento en la boca de expedio comiquerías que la competencia es compleja y por eso apuntaba hacia ese lugar, porque en las librerías generalistas se ve la presencia de historieta argentina y como explicaba Santi, si bien ahora se metió Planeta muy fuerte y Penguin, siempre tenían un espacio proporcionado con el manga y el superhéroe, o sea, como que estaba tripartido. ¿Cómo pensás, y a partir de la anécdota que contaba Marcos, que me parece espectacular, cómo piensan que pueden convertir lectores de historieta que se sumen a la historieta argentina, lectores de manga
que se sumen a la historieta argentina, o la historia de superhéroes que se sumen a la historieta argentina y que entiendan que es todo el mismo medio, ¿no? Tiene que ver con las bocas de expendio, porque me parece que ahí hay una cuestión donde la historieta argentina en comiquerías a veces tiene una disputa con... Pará, Marian, y demos un toque más fino. El manga no es todo lo mismo, la historieta argentina no es todo lo mismo, el cómic yankee no es solo superhéroes. Me parece que haciéndolo con la brocha tan gruesa no vas a llegar nunca No, igual es algo que nos preguntamos seguido en realidad. Si bien es verdad que hay diferentes tipos de manga, creo que estamos hablando más de un manga más comercial o que llega a más gente, más masivo ahora. el pochoclero, digamos. Y yo qué sé, sí, a mí me gusta, no sé, Tatsumi, pero capaz que no lo lee. Es una buena pregunta para hacerse, ¿no? Si editamos a Tatsumi ahora, ¿cuánta gente lo lee? No se dedica a Tatsumi en Argentina. No. Mucha más que hace 10 años. Seguramente. Eso tienen que hacer las editoriales que están editando manga. ¿Cuánto Ellos vendió? no hacen ese cambio. Hoy yo lo que estoy hablando es sobre lo que está publicado en Argentina y sobre la boca de expendio. Por eso es que me refiero a la comiquería como lugar donde se disputa eso. Ahora, el editor de manga que tiene buen contacto con Japón, porque consta, y me consta incluso a mí, que hay muchas editoriales argentinas de distintos gremios que han mandado consulta a Japón por licencias y no les han respondido. Entonces, Nosotros seguro. sí, el Mercy, hay otro. Mercy publicó Usamaro Furuya. Sí, después de 3 que fracasó con otras 3. Por medio de los franceses, no Claro, por no eso. con los japoneses. Entonces, Así es más fácil, sí. el manga está cooptado por 2 editoriales básicamente. Las otras que disputan licencias de manga en Argentina son pequeñas, son muy difíciles y entran por un agujerito. Entonces, voy en brocha gorda porque claramente son 2 editoriales y que tienen un criterio de publicación. Ahora está entrando Planeta de a poco, pero es muy reciente como para poder concluir si hubo una sofisticación del público de manga hacia esos libros y que puedan hacer la mudanza a una historieta argentina. Los aguas se venden muy bien, por ejemplo. Bueno, sí, Los aguas se venden muy bien, no sé por qué, pero siguen sin hacer el pase a pesar de esa posible. Pero digamos que el pase de Urasawa a Grimbau es más fácil que el pase de Demon Slayer a Grimbau. Sí, por supuesto, necesita lugares intermedios. Pero igualmente es comercial la... Quiero debatir, pero no tengo No, hay grandes rasgos en la lectura de manga que se pueden determinar, que son homogéneos en todo el manga, o sea, que son obras de largo aliento, y en la historieta argentina eso casi no pasa, y que hay una homogeneización también del estilo. Entonces, un lector de manga abre un libro de Maciteria de Catena y después abre La Gran Estaca y después abre uno de Breccia y se le explota la cabeza, porque en el manga sí está bien, si hilamos finos cambian los estilos, pero vamos, vos ojeas manga y el que no está acostumbrado ve todo lo mismo. Nosotros porque estamos acostumbrados, pero el que no está acostumbrado ve que es todo igual, ¿no? Entonces, y en la historieta argentina no pasa por esto mismo que decíamos Como antes, diría que es Rodina, que... para el que no sabe leer, todos los libros son el mismo. Claro, para los que no saben leer todos los libros, muy bueno, pero pasa eso. Y con la historieta argentina pasa esto, que como es un arte independiente y la edición también es independiente, entonces no está esta estructura de la industria diciendo, bueno, ahora a los pibes les gustan las obras de largo aliento porque compran manga que tienen 20 tomas. Entonces, autores vayan a hacer, porque no podemos hacerlo, porque para eso tenemos que tener guita para agarrar a un autor, una autora y decirle, bueno, hacer una obra de 20 tomos y te voy pagando de adelanto, y no hay una industria con esa base para una cosa así. Si esa fuera la estrategia. Se pueden hacer algunos libros que sean un poco más orientados a algo más parecido al manga. No necesariamente tienen que ser series para mí, porque creo que podrías hacer algo más autoconclusivo, unitario, poner, no sé, 5 tomos con toda la furia, y bueno, capaz que se puede hacer,
pero me parece que tendríamos que pensarlo productivamente desde otro lado, ¿no? Como decir, bueno, a ver cómo nos podemos acercar un poquito más a la estética del manga, cómo nos podemos acercar un poquito más a, no sé, el trabajo que tienen con los géneros, con las emociones, con un montón de cuestiones que capaz que nosotros lo hacemos de otra manera, venimos de otro tipo de escuela y capaz que está más ligada o al cómic yankee, a algún tipo de cómic yankee o al cómic europeo sin duda. Y bueno, entonces ahí sí hay distancias, pero yo creo que se podría llegar a hacer. No lo hacemos en este momento, me parece que no está ese trabajo desde nuestro lado. No sé si es bueno o malo, digo, no está. Pero bueno, también el manga cuando empezó acá, yo no sé si tenía mucho éxito. ¿Cuánto vendía? No sé, Ranma un medio hace 30 años, no sé cuánto fue, 30 años, ponele. Tardaron Poco. 15 años en terminarlo, o sea Bueno. que no vendía bien. No. Si tardaron 15 años en terminarlo. Sí. 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 Sí, por eso yo creo que ponerle el manga, que algunos de los mangas que publica Planeta, capaz que son un poco más cercanos a lo que se puede llegar a hacer, o sí, también, no sé, Urasawa tiene series largas, pero también hay algo ahí más cercano. Nada, habría que analizar, ver qué se puede traer de eso, intentar hacer acá. Digo, hay autores de acá que hacen manga igual, o que yo que sé, yo capaz que estoy un poco más alejado, no conozco tanto. Creo que no sé si somos los editores más como conocedores del tema, pero capaz que sí, hablo por mí entonces, digo por lo menos yo. Conozco hasta ahí, digamos, sé que hay autores y editores de acá que sí saben mucho más de manga y que capaz puedan dar mejores respuestas a eso. Pero yo creo que se podría lograr alguna especie de libro que vaya por ese lado. Lo que pasa es que también tenemos que cambiar la manera en la que estamos editando, porque nosotros lo que estamos haciendo es encontrar obras y llevarlas al papel. No estamos generando obras, si bien que yo desde Locorrabia muchas veces hicimos antologías y esas antologías sí las pensaba la editorial y buscaba a los autores y la armaba, pero no estamos buscando autores para decirle quiero que me hagas una historia para adolescentes con tales características. No está pasando, y creo que no está pasando porque todavía no tenemos la estructura económica para hacerlo, entonces no podemos tampoco pensar de hacerlo, salvo que haya autores que se copen de onda en ver qué es lo que necesita el mercado, pero también me parece que el espíritu de todo va en contra de eso. Creo que todavía tenemos algo romántico de decir, bueno, hagamos la obra que nos nace del corazón y tratemos de vender eso. Ahí no estoy de acuerdo. Nosotros estamos intentando empezar a producir obra en condiciones chotas, deplorables, malas, como las que estás diciendo vos, porque efectivamente no tenemos plata para decir, bueno, no, te pago un adelanto de, no sé, $1.000.000, que tampoco es tanto, y dedicate, no sé, un año a hacer un libro. No sucede. Capaz que le decimos, bueno, pensemos por este lado, nosotros te ayudamos, te acompañamos, hacemos todo lo posible para que salga el libro que vos quieras, orientado a esto. Y después, bueno, sí, con más adelanto, etcétera, etcétera. Pero es verdad lo que decís, sin una estructura económica, productiva, es muy difícil, porque tenés que contar con las ganas y la voluntad del autor o de la autora para decir, bueno, sí, ¿sabes qué? Voy a dedicarle todo este tiempo que no trabajo para, no trabajo en lo que me da de comer para hacer esto. Es difícil. Me parece que empezamos a hablar de esto porque vos comentabas de los chicos adolescentes que leían manga, entonces cómo lo llevamos a la historieta argentina, ¿no? Yo creo que lo que habría que, digamos, desarrollar un poco más es hacer historieta para primeros lectores, ¿no? Que es, o sea, yo tengo de referencia a mi hijo de 8 años, que es un voraz lector, o sea, ha leído solo este año, creo que ya se leyó más de 10 libros nuevos, digamos, y después relee porque además todas las noches lee, entonces y hacen la cuenta, 10 libros no le alcanzan para 3 meses. Entonces relee. Y él lee, lo que más le interesa leer es historieta para chicos, ¿no? Y a veces yo trato que lea algo de narrativa y a veces lee un poquito, ahora está un poquito empezando, pero es como que él es fanático de la historieta, o sea, él quiere leer historieta. Y lo que lee, no lee nada, o sea, casi todo el catálogo de Comic Debris, fanático de Comic Debris, lee, bueno, a Chanti también mayor y menor, sigue,
Escuela de Monstruos, Alubrio, leído, digamos, tiene un montón de autores que le gustan, o sea, todos autores argentinos. Y si yo me imagino a los 8 años lee todo esto, va a terminar leyendo historieta argentina. Quizás también lea manga, o sea, yo lo que lea me va a parecer bien, pero digo, me parece que el punto no es agarrar a los que ya leen manga solamente, que también se puede, sino que hay que pensar que el desarrollo de la historieta argentina, digamos, la valoración de la historieta argentina, se va a dar desde estos primeros lectores, ¿no? Donde ya se acostumbran a autores de acá. Y, digamos, y obviamente van a estar mucho más cerca de su cultura. Vamos a usarlo a tu hijo de ejemplo. Cuando cumpla 12, ¿cuántos libros va a tener disponibles desde en su franja etaria de 12 a 15 años? ¿Qué es lo que va a leer? ¿Cuáles son las opciones que tiene? Manga. No es solo así, porque de 12 a 15 años ya empezás a leer libros de adultos, discúlpame. Bueno, es así. Esa es, ahí es donde... O sea, quizás haya que ver qué temáticas, pero ya puede leer, hay un montón de libros. En el por modelo ejemplo, de la historieta argentina, ¿no te parece difícil con las obras que salen de adultos en historieta argentina? ¿No te parece difícil o más difícil de acceder para un chico de 12 a 15 años? Más que en tiempos pretéritos, seguro. Sí, obviamente que no es lo mismo. Antes había mucha más oferta, pero me parece que de todos modos digo que el crecimiento podría ir pensando, hay que pensar, de hecho yo como editora estoy pensando en sacar una colección infantil que quería tenerla ahora y no pude, pero bueno, perseverancia trae ventura, qué sé yo, ya la voy a sacar. Pero así se va a lograr también un crecimiento y bueno, y así como hace 10 años viene creciendo la historieta, seguramente va a seguir creciendo. Las grandes industrias que todavía subsisten de la historieta a nivel mundial prácticamente están apuntadas al público adolescente. No piensan en adultos, no piensan en niños, piensan en adolescentes. Leen adultos, leen más chicos. Porque los adultos son eternos adolescentes. Posiblemente, pero las que funcionan están apuntadas en ese sentido. Sí, es verdad que que la gran mayoría de las editoriales tenemos la colección infantil y no pensamos en la juvenil, y lo que hacemos cuando vamos a una feria del libro es juntar de toda la mesa lo que nos parece que puede ir para preadolescentes y adolescentes y ponerlo todo junto. Y ahí tenés unas escalas de grises, viste, que por ahí cuando vienen con los padres le decís, bueno, vos fijate, porque este por ahí tiene a lo mejor una mala palabra, depende de vos, viste. Pero es verdad que no se ve en la industria nacional que colecciones apuntadas a ese rango de edad. Me parece que igual es algo a desarrollar, porque, a ver, sí, de nuevo, si pensamos que hace 10 años el panorama era muy distinto y casi no había tantas editoriales, muchas menos producción de libros, bueno, me parece que con cierto paso del tiempo y profesionalización de las editoriales podemos empezar a pensar en otras cosas. Lo mismo con lo infantil en su momento, bueno, fue creciendo un montón y ahora muchas editoriales tienen su catálogo infantil. Ahora estaría bueno tratar de acompañar, porque es verdad que hay una franja etaria que es muy difícil de poder dar libros de historieta nacional. Es súper complicado. Súper. Te cuento una experiencia de los casi 15 años en los que... Perdón. Les cuento una experiencia de los casi 15 años que tuve distribuidora y viajé por todo el país yendo a eventos con libros de un montón de editoriales. Lo que más me sorprendía a mí era cómo los pibes y pibas de 11, 12, 13, 14 que tenían el cerebro formateado por el manga y que era obvio que venían a esos eventos a ver qué manga encontraban, se volvían fans acérrimos y automáticos de Macanudo. Les mostraban los libros de Macanudo y se los compraban pibes que solo leían manga. Hoy Macanudo creo que lo está publicando Random, ¿no? Sí, volvió a publicarlo Random. Sí. Bien. Pero los libritos, tanto cuando los sacaba de La Flor como cuando los sacaba Común, yo los llevaba a ciudades donde evidentemente no se conseguían muy fácil y los pibitos y pibitas fans del manga se tiraban de cabeza arriba a Macanudo. Y eran todos de esa edad, de lo que estamos hablando, 11, 12, 13,
y era como una lectura intermedia, digamos, entre Gaturro, Mafalda y la posible historieta para adultos, ¿no? Que no pasaba por el lado ni de superhéroes en los varones, ni de Yojo o alguna boludez parecida en el caso de las chicas. Es que es verdad, y ahora no voy a contradecir, sacando mi geminianismo afuera, voy a decir todo lo contrario, que yo, Acá te están por afilar el anuncio y radical. yo con yo me formé en la historieta leyendo Mafalda, Columba, que estaba en todas las casas, Kino, viste los libritos de Kino, o sea, no eran para adolescentes. No sé, Columba Asterix era y para- Obelix, Columba no era- sé si está apuntado a adolescentes, pero esas fueron mis lecturas, no había un manga, no sabía lo que era. Asterix de 8 o 9 en adelante y hasta que te mueres. Ellos dicen de 7 a 77 años. A mí me genera mucho interés lo que dice Paula sobre los chicos leen, cuando tienen 12 ya te leen cosas de adultos. Pero depende qué cosas de adultos, porque yo me refiero a que la historieta, quiero aclarar un poco a lo que voy. La historieta argentina yo pienso que es de adulto por la formación que te pide hoy. No porque pueda haber un insulto o una escena de desnudez. Antes la adultez la evaluábamos o la ganábamos por ese lado, o decíamos, wow, esto es para más grande porque ahí se ven alguien en paños menores. Y en realidad no es adulto por eso. Desnudo podemos estar todos desde los 5 años, así que el cuerpo lo tenemos siempre. Entonces, es realmente, me parece que es una historieta muy pensada y que por ahí sí a veces el lector adolescente le huye. También quería comentar algo. Hago un comentario en relación a esto. Lo que sí me parece que cambió mucho es que ahora está muy diversificado y muy sectorizado la producción de cualquier cosa, digamos. Entonces, a diferencia capaz de cuando leíamos nosotros en ese momento, que sí, agarramos cualquier cosa, ahora tenés opciones infinitas para casi todo y tenés una competencia muy grande, no sé, de Netflix, de cualquier serie o de videojuego. Está todo muy fragmentado, porque capitalismo. Y bueno, nada, es mucho más, es más difícil competir desde ese lado capaz con un libro que no los engancha necesariamente de entrada, cuando tenés un millón de otras cosas que sí, que están pensadas específicamente para ellos, creo. Sumando a lo que dicen, como cuenta Andrés desde su experiencia distribuyendo, Paula contó su experiencia con su hijo, Marcos en su experiencia laboral, hay también lo que contó, en lo que hablaba Mariano, hay como muchas experiencias personales que nos llevan a ver para dónde dirigirse todo eso. Pero lo que me surge acá es si hay algún otro tipo de herramienta que no han pensado alguna vez en tratar de recabar información, datos, algo más desde el lado más lo que hace, por ejemplo, la industria del manga lo hace, que está muy sectorizada, muy armada para apuntar a los públicos, que es las demografías, como dicen, esta cuestión de la venta más basada en los datos. O sea, si ustedes alguna vez pensaron o han hecho otro tipo de herramientas, encuestas, lo que sea. Voy a dar un ejemplo de esto que dice Damián y que tiene que ver con cómo evalúa el manga, qué series le gustan, ¿no?, a su público. La Shonen Jump tiene como la encuesta de popularidad. Hay series que si funcionan, continúan. Y si la gente que compra la revista vota que no le gusta, la corta. Así tenga 3 capítulos. Buen Mutante acá no funciona así. Porque los suscriptores tienen sistema de votación, tengo entendido que es así más o menos. ¿Para que sigan las historietas o...? Cerrada, no. Ya está cerrado Ya eso. está cerrada la cantidad de capítulos, por favor. Ah. Y después hace. Sí, pero después para ver si sigue o no. No si siguen quiénes van a ser los nuevos. A veces son continuidades y a veces no. Eso es a mí me parece un mecanismo medio cruel también, porque capaz que hay cosas hay libros que nosotros publicamos todos, capaz tienen más largo alcance y al principio quizás no venden tanto, entonces ¿qué haces? Lo cancelás porque... No, igual digo... El método que pone en funcionamiento la industria del manga, lo que decía Damián, si ustedes se encuentran, o a la pregunta de Damián le sumaba ese dato, Sí. que es cruel, pero que, bueno, la industria del manga es hiper cruel. Eso funciona así, ¿no?
por eso digo como que no, la respuesta es no. Podríamos hacerlo, debiéramos hacerlo, sí. No sabría decirte cómo podemos implementarlo de forma que sea provechosa, pero me parece que trae estas dos cosas. Por un lado está bueno, por este lado, porque no es tan cruel y capaz que le damos tiempo y espacio a cosas que de otra forma no saldrían. Y por otro lado sí, capaz que es un poco menos profesional e industrial en ese sentido, y es peor. Yo creo que se pueden incorporar algunas cosas sin ser completamente fríos y decir, no, bueno, serie que no vendió, no sé, 200 ejemplares, ya está, listo, se va a su casa. Sí. 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 Nosotros hacemos publicidad pautada, sí, con una agencia que sabe lo que está haciendo, porque nosotros no sabemos, básicamente. Y bueno, nada, eso. Sí, en ese sentido sí lo hacemos. De pronto, porque hay autores, no sé, que lo piensan en Alcatena, que todas las editoriales tienen algún libro de Alcatena, eso sale de algún lado. Bueno, digo, pero eso sale de algún lado. Imagino que porque hay demanda, digo, o sea, si no se largan todos a editar a cierto autor, porque es bueno, digo, también, si es la persona más buena del mundo, pero más allá de eso, digo, me imagino que su libro además venden, porque si no lo editarían todos. Sí. Primero creo que hay que volver a recordar lo que dijo él al principio de toda esta charla, que estamos hablando de una industria cultural donde nosotros como editores de historietas estamos mucho más del lado del polo cultural que del económico. Entonces muchas de estas cosas que se están nombrando, de hacer encuestas, son primero que requieren un montón de recursos. Obviamente se puede hacer algo pequeño, quizás a la altura en la pequeñez que nosotros somos, si nos vamos a comparar con una multinacional, por supuesto. Pero bueno, al estar más del lado de la cultura, uno, y también lo que decía él, si es algo personal, por supuesto que es algo personal, por supuesto, o sea, todos los libros que yo saqué en Primavera Revolver, se me ocurrió sacarlos. Y muchas veces vos decís, pero no tendrías que hacer esto, y capaz que sí, pero bueno, primero que hay una cuestión, digamos, si vamos a tomar el pilarcito económico, primero que yo pongo plata de mi bolsillo, entonces yo voy a poner plata en algo que a mí subjetivamente me parezca que tenga cierta validez, ¿no? Y después, qué sé yo, antes de abrir la editorial, yo trabajaba como guionista de una multinacional que se llama Disney, donde hacían todo esto que ustedes dicen, todo esto. Pero ¿saben qué pasa ahí? ¿Sabes cómo vendés un programa de televisión de Disney? Con la mega estructura de publicidad que tenés detrás. O sea, vos vendés porquerías con esa mega estructura. Es así. Y las bajadas de línea es cuanto más cuadrado. De hecho, Disney ahora que está Disney, digamos la señal de Disney digital, dividió el rango etario más o menos de 0 a 6 meses, de 6 meses a un año. Así es, vos decís, dale, pibes, ven más o menos, hay un rango mucho más grande que van a ver lo mismo. Y ellos creen que un nene de 6 meses no va a ver lo que ve de un año, va a ver otro producto. ¿Qué sé yo? Quizás tengan razón en algo, a mí me parece una estupidez realmente. Y bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando vos tenés esas estructuras, hay mucha gente trabajando y hay mucha gente a la que le pagan por opinar algo. Entonces eso genera una secuencia de opiniones vanas, a veces, que bueno, se termina diversificando así. Pero en definitiva, digamos, me parece que para empezar, estamos del lado cultural y no del económico. Acá, digamos, ninguna editorial que esté circulando por acá está muy del lado del económico, porque no hay manera de que sea así, no hay manera.
Y entonces siempre la cosa personal, y vos decís la investigación, y claro que hay investigación, digamos, en pequeño, ¿no? Pero hay una investigación que cada uno hace como editor, buscando, observando también a los lectores, conversando con lectores, o sea, eso me parece que es lo más directo que hay. Y bueno, pero en definitiva siempre va a haber una carga de subjetividad enorme y que si no ya pasamos a hacer otro tipo de editorial, me parece. Me encantó, me dejaste mucho más tranquilo. Bueno, nosotros cuando arrancamos con la editorial, la primera pregunta que nos hicimos fue esa. O sea, veníamos con Alejandro de hacer fanzines, vendíamos los 30 fanzines para nuestros 30 amigos. Cuando arrancamos con la editorial y vimos que se vendían más de 30, la primera pregunta fue ¿quién nos compra? Y quién nos compra también para poder establecer estrategias. Pero claro, es muy difícil cuando vos estás haciendo imprenta, maquetando, redes sociales, buscando autores, buscando financiación y todo, también hacer esa parte. Entonces es la que queda siempre para después. Nuestra idea de hacer la suscripción al newsletter, por ejemplo, era poder ver un poco quiénes eran los que se suscribían y establecer un poco qué tipo de público había. Está esa información ahí, todavía no la procesamos, no tuvimos tiempo, estamos viendo... Eran 31 los voy a tratar de armar esto lo mejor posible, bueno, obviamente porque nosotros todos hablamos de cómo llegar a mayores lectores, cómo hacer que esto crezca, es como algo que sale mucho cuando lo hablamos y demás, más lectores, habla mucho de eso. Yo imagino que el deseo de ustedes también es ese, pero un poco por lo que venimos escuchando también, obviamente hay mucho de romanticismo, de mantener cierta idea de lo que es para uno la historieta, o sea, digo que ustedes como editores, da la sensación de que en muchas de las decisiones que toman, si bien obviamente lo económico, sobre todo estando en este país, es una de las cosas más importantes, ¿cuánto prima más lo personal? Que quizás esto de, ¿por qué es esto? Hagamos un estudio para ver a cuánta gente le gusta esto, a cuánta gente no le gusta, hacen eso, es el otro. Pero yo imagino que por lo que vengo escuchando, prima siempre el gusto personal o un deseo muy fuerte de ustedes de editar algo que les gustaría a ustedes que salga o editar algo que ustedes piensan que a alguien le va a gustar. O sea, no sé si 1000, 100, 50. ¿Qué es lo que prima en la decisión que ustedes toman a la hora de elegir qué es lo que van a editar? Esa es la pregunta. Sí, a ver, lo que decís es real. Nosotros en general pensamos un poco más en eso. Es como cuando empezamos a publicar, lo empezamos a hacer con obras que decíamos, che, esto no está publicado en Argentina. ¿Cómo puede ser que no esté publicado en Argentina? ¿Por qué se publica en Francia o en España o en Estados Unidos y no se publica en Argentina? Nos estamos perdiendo como lectores la posibilidad de llegar a eso. Ahora que lo pensaba también, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, no sé, Planeta, Random House, tiene un montón de capacidad de hacer eso. ¿Por qué no publicaron historietas hasta hace muy poco? ¿Por qué no hacían eso? Porque claramente no pensaban que no les funcionaba, o las veces que lo hicieron no les funcionó, bueno, pero igual era un paréntesis. Ahora parece que funciona. Gracias a toda la labor de las pequeñas editoriales. Es eso, les construimos una base y ellos dijeron, che, acá hay algo, vamos a meterlo. A diferencia de eso, nosotros era eso, ¿viste? Era como, bueno, esto no está publicado, ¿por qué no está publicado? Hagámoslo. Empecemos a generar ese circuito para que mucha gente pueda llegar a leer, no sé, Altavista en su momento. Bueno, han pasado cosas muy parecidas también. Y después nada, lo vas ampliando y decís, bueno, si podemos hacer que salga el último libro de Daniel Close acá en Argentina, ¿por qué no lo vamos a intentar? ¿Por qué no tener una edición local de lo que podamos hacer, ¿no? Como, y prima un poco eso en realidad, lo que tengamos ganas de, no nosotros, sino tratar de ampliar un poco ese público en base a estas cosas. Digo, hasta hace 10 años tenías menos opciones, ahora tenés muchas más, ojalá y existan muchísimas más dentro de 10 años. No sé, si nos comparamos todavía con espacios, mercados como Brasil, ponele,
vos ves lo que publican en Brasil, yo lo veo y me quiero cortar las bolas, porque hay una cantidad de cosas que es increíble. Bueno, ojalá podamos llegar a algo parecido con un mercado más reducido, ¿no? Pero para mí ampliar un poco las opciones de lo que hay para leer está buenísimo y es nuestro objetivo. No, nosotros vivimos dando saltos al vacío por obras que nos encantan. Entonces decimos, bueno, che, qué bueno que está esto, qué bueno, no sé. ¿Qué te vas a poner a mirar cuántos seguidores tiene en Instagram? O sea, no da. Nos ha pasado de publicar gente que tenía millones de seguidores y después las ventas no se correspondían con, viste, nos gusta y cuando arrancamos con Ale con Loco Rabia nos pusimos solo 2 reglas que seguimos respetando. La primera fue, se publica lo que nos gusta a los 2, ¿no? Y bueno, ahora que está Ernesto, a los 3. Y nada más, o sea, eso. Después cuando empezamos a publicar aquí y a autores más consagrados, salió la segunda regla, que es, bueno, intentemos mantener un equilibrio entre autores emergentes y consagrados, ¿viste? Pero bueno, esa regla de que nos gusta, lo sacamos. Y por ahí un libro no la rompe en preventa, no la rompe en el primer tiempo, pero sí te va consiguiendo algunos libros que son para públicos muy específicos, ¿no? Hicimos una colección de teatro adaptado a historieta, bueno, cosas así. O el de celiaquía y confusión. Te va abriendo también nuevos lectores, ¿sí? Porque uno pasa y dice, yo soy celíaco, claro. O le interesó por lo que sea, o lo del teatro, y te va abriendo, y a lo mejor, no es el caso de estos títulos, pero a lo mejor un título no se vende tanto, pero sí te dio otro tipo de ganancia, ¿no? Que es la de ir abriendo el espectro, de que alguien se entere que esto existe y se suma. Claro. La experiencia. En nuestro caso, como arrancamos con la revista Historieta Revolver, o sea, nosotros así como aterrizamos en el mundo editorial de historieta de la nada, y claro, no te conoce nadie, no sabe, pero claro, salimos con una revista en la que estaban involucrados un montón de autores, y eso te da una red mínima para salir adelante, ¿no? Para empezar a instalarse, para que empiecen a saber que existe esta otra editorial, que bueno, y de hecho, bueno, Historieta Revolver, volviendo al tema cultural, bueno, es nuestro extremo cultural, porque es como nuestra causa dentro de la editorial, ¿no? Que lo seguimos haciendo, bueno, se fue transformando de revista a libro, ¿no? Porque bueno, justamente la pandemia terminó con los kioscos de revistas para que se transformen en jugueterías, la mayoría. Pero nosotros vamos a seguir, o sea, cuando no hay presupuesto, o sea, sacar un libro de Historieta Revolver, que es un libro gordito, que tiene un pliego color, es un número, ¿no? Sacar ese libro. Y sin embargo, o sea, lo hacemos como sea, porque en un punto hay que agradecerle a Historieta Revolver que nos permitió, digamos, ser conocidos mínimamente, aunque sea dentro del ámbito. Y de hecho, bueno, ya voy a entrar en que de Historieta Revolver surge esta colección nuestra, Trust, que es la colección de autores más jóvenes, a veces no son tan jóvenes, pero sí son autores que no tienen mucho publicado en Argentina, emergentes. Algunos han emergido afuera y por ahí después los publicamos acá, pero también sale el primer libro de esta chica Luisina Módica, es su primer libro lo que le sacamos. Ella está feliz, o sea, además justo en un momento de su historia en la profesión que estaba dando un salto, que había tomado decisiones, y bueno, entonces que nosotros le publiquemos ese libro me parece que es un aporte también a la cultura. Ahora vamos a publicar este año un libro, el primer libro de Diego Pogonza, que es otro autor que no tiene nada publicado, ha publicado afuera, pero no acá. Karina Altonaga, que es una chica de La Plata, que nosotros la venimos publicando en Historieta Revolver, y ahora le vamos a publicar su libro acá, ¿entendés? Entonces, bueno, un poco la idea es que de esta primera causa que abrió puertas,
también hay que devolver con esta colección, que por supuesto no es la que sostiene la editorial económicamente, pero vos decís, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? No sé, porque te parece que lo tenés que hacer, porque las cosas no son solo la plata que entra, y por ahí si tenés otros libros que te permiten sustentar los nuevos, bueno, lo haces igual como decisión editorial, ¿no? En relación a eso está buenísimo, porque además me parece que va forjando una nueva camada de autores y que tienen espacio para hacerlo, porque si no también creo que lo que está pasando un poco es que muchos autores consagrados acá, afuera, capaz no producen todo el tiempo. ¿Y de dónde se sacan el material para publicar? Entonces, bueno, hay que empezar a fomentar más a las nuevas camadas, sí. Tengo 800 preguntas porque la verdad que está buenísima la charla, tiraron puntas copadas por todos lados. Pero me quiero concentrar en un aspecto bajonero o triste o choto de lo que estamos hablando. Venimos remando. Sí, tanto Marcos como Santiago recién contaban un poco cómo se gesta la idea de decir, vamos para adelante con este libro. Yo quiero preguntarles por lo contrario, ¿qué criterios aplican y qué se siente cuando se decide descatalogar un libro? Cuando uno de los libros que ustedes publicaron, al que le pusieron todo, se agotó y deciden que no se va a reeditar y que va a pasar al limbo de las obras olvidadas a pesar de haber formado parte de sus catálogos. ¿Qué criterios se aplican y qué se siente? Que empiece. La verdad que es muy feo, porque es algo que trabajaste buena parte de tu vida, capaz que aunque sea 2 meses seguro, en que ese libro saliera. 2 meses es un decir, porque la verdad que son años en general, y de repente ves que ya no está más en circulación. Pero bueno, también hay una cuestión que tiene que ver más con lo comercial, que es uno firma contratos, los contratos tienen una duración, a veces los libros se venden mucho y se agotan rápido. En el último tiempo fue prácticamente imposible hacer reimpresiones, es una cosa muy, muy terrible lo que viene pasando en relación al papel, porque entre hacer una novedad o hacer una reimpresión, en general creo que estamos todos de acuerdo en que vamos a hacer una novedad lamentablemente ahora. Entonces, bueno, a veces decís, vamos a esperar un poquito más. Hay una línea ahí fina entre decir, esperemos, vamos a ver, capaz que se vence, el contrato está agotado, esperamos unos años e igual lo sacamos de nuevo, firmamos de nuevo un contrato, lo sacamos de nuevo, y otra que en un momento decís, la verdad que ya no se puede más, hablas con el autor, y decís, mira, capaz que hasta acá llegamos, te dejamos también liberado el libro como para que vos puedas venderlo a otra editorial si vos tenés ganas, ojalá que funcione bárbaro, y capaz que eso está mejor para cómo viene la relación, depende mucho, pero es algo triste, la verdad. Sí, a mí me dolió mucho tu pregunta. Perdón, Marcos. Nosotros, te imaginas, en Loco Radio tenemos 150 títulos y no sé, la cantidad que hay agotado son un montón. Y hay siempre una tensión entre, ¿qué hacemos con esta guita? ¿Sacamos este título nuevo que está esperando en la tela o reimprimimos este que nos vienen pidiendo? ¿Viste? Creo que se va decidiendo día a día. Y Ale es geminiano y yo también, así que es totalmente caprichoso. Por lo general creo que vamos respondiendo a la solicitud. ¿Viste cuántos años nos quemaste vos con acero líquido que no lo reimprimíamos? O ¿viste? Cuando vemos que hay mucha demanda de algún título que está agotado, vamos ahí. Pero sí, ojalá. Pero yo me refería al otro, a tomar la decisión de, esto ya no se va a reeditar, ya quedó, en algún momento fue parte de nuestro catálogo. En esa tensión no hay títulos que quedan al final de la lista. Y a lo mejor son long sellers, ¿viste? Se venden poquito pero se siguen vendiendo y ese empuje no da porque antes hay otro. No es que tomemos la decisión de decir nomás, sí nos ha pasado alguna vez que autores, autoras nos han dicho, van a reeditar porque si no me están ofreciendo de otra editorial sacarlo,
Y bueno, ahí le decimos, mira, no vamos a poder en el corto plazo hacer lo que te parezca mejor. Eso sí ha pasado, un requerimiento de los autores. Pero que nosotros digamos este no va más, no lo hemos hecho nunca, pero justamente por eso, porque es como una ola muy grande de títulos que tenemos para reimprimir y no podemos con todos. En nuestro caso, que quizás no tenemos tanto catálogo como ellos, la política es que no puede haber un libro sin stock, pero es fácil decirlo con menos catálogo. Así que por ahora lo podemos sostener, no sé, futuro, espero que sí, porque sería la idea, no descatalogar nada. Volviendo un poco a lo que dejé antes y tomando lo que dijo Paula de que la de ustedes es una industria cultural, esto es una industria cultural, es más cultural que industria, sobre todo. Y cuando hablábamos de la parte de la información, de cómo estudiar los datos, estudiar al público, todo eso, capaz que lo tomamos por el lado de cómo afectaría eso sobre los libros, los autores que publican. Y yo creo que no es necesario sacrificar eso es parte de la identidad de cada editorial, de qué autores elegir, qué libros publicar, pero quizás la información pueda ayudar desde otro lado, es desde la labor que hacen ustedes como editores, que no es solo de elegir los libros, elegir los autores, sino dónde moverlos, a qué público buscar, qué apuntar. Y hoy creo que capaz hay otras herramientas que, bueno, Loco Rabia lo está haciendo con su newsletter, por ejemplo, lo mismo con el podcast, y ver dónde se mueve, qué tipo de público elige tal cosa, o como habían mencionado en un momento, bueno, y este lo voy a poner en la mesa o en la feria, lo voy a poner al lado de este otro. O que hacen muchos, en el newsletter también lo hacen, bueno, estamos presentando este libro, esta es la novedad, y tenés estos otros que te pueden gustar también, que no sea, que ese tipo de cosas no surjan solo de, bueno, lo que me parece o alguna anécdota reciente, lo que sea, de alguien que me dijo algo, sino a veces, que no sea solo por instinto, exacto. A veces puede salir de, che, mirá que el que compra este siempre está llevando este otro. O lo mismo a la hora de tomar algunas decisiones. Che, y esta obra capaz que mejor tiene que ser a color o no. O esta la podemos dividir en dos, en tres libros. Ahí capaz que también la información puede ayudar. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Ustedes utilizan? ¿Les surge? ¿Cómo manejan eso? Bueno, lo que pasa también nosotros tenemos un contacto directo con la gente porque vamos mucho a ferias, porque estamos presentes en estos lugares, porque nos comunicamos con los compradores y entonces también hay una intuición nacida de ese ida y vuelta, ¿no? Entonces a lo mejor no es tanto una estadística fría, sino algo más bien de lo que uno va viviendo en la charla con quien se te acerca al stand a comprar y ver qué cara pone ante tal edición de 3 tomos o tal precio o tal autor, ¿viste? Creo que a lo mejor no existe esa estadística armada tan instrumentada, pero sí en el día a día de estar charlando con la gente y viendo los comentarios en las redes y todo eso, te vas armando esa idea. Me parece que es informal todavía, como es todo justamente por ser una industria independiente. Y hay que recordar que, bueno, ustedes son 3, ¿no? En la editorial. Ustedes son un poquito más, tienen más equipo. Nosotros somos 2, pero bueno, casi toda la parte, digamos, yo manejo casi toda la editorial, porque Néstor también tiene su otro trabajo. Bueno, yo también tengo otro trabajo. Bueno, es así, las mujeres. Vos pensás que vos te pones yo hago la maquetación, entonces estoy maquetando un libro y te empiezan a llegar las cosas de administración, ¿no? Que las odio. Entonces vos tenés que responder a la administración de la editorial, que pasa todos los días hay algo. Después hay que hablar con los autores para buscar, no sé, por ejemplo, el libro de Historieta Revolver tiene miles de autores. Cada vez que me pongo a armar ese libro termino con dolor de cabeza porque tenés que contactar uno por uno, después maquetar uno por uno. Bueno, todo es así, toda una cadena de actividades que uno tiene. Entonces vos me decís, ¿y no tendrían que hacer las encuestas? Me encantaría, pero no tengo tiempo.
Hay algo que al ser pequeñas editoriales que... Y si no vos decís, bueno, delegalo, no tengo plata, ¿entendés? Son dos preguntas, no tengo tiempo o no tengo plata, es así. O sea, cuando sos pequeño hay muchas cosas que te encantaría hacer y no podés hacer. Y bueno, con el tiempo vas optimizando ese tiempo, entonces por ahí podés hacer alguna cosita más. O se va agregando algún colaborador. Todavía no es nuestro caso, digamos, no pudimos incorporar a alguien más que nos ayude. Pero bueno, son o sea, sí, somos pequeños. Por lo menos nosotros, yo soy la más pequeña acá. Me parece que nos falta un poco de eso, o sea, creo que es algo que estaría bueno empezar a usar un poco más. Yo creo que sí, igualmente lo que pensamos, por ejemplo, son estrategias de venta para algunos libros diferentes. No es lo mismo vender un libro de Malvinas, sobre Malvinas, que uno con temática infantil, que no sé, o uno sobre el Cordobacio. Bueno, entonces en función de eso también ya empezás a pensar, bueno, a ver, ¿a qué público va dirigido? En qué evidentemente, si va a funcionar mejor en librerías o en comiquerías. Hay un montón de estrategias que uno piensa de antemano. Se puede fallar porque lo vemos constantemente, fallamos constantemente. No tanto, porque si no estaríamos... no estaríamos acá. Para bien y para más. Sí, exacto. A veces uno piensa que va a salir para el culo y sale bien, está buenísimo. Las mejores, ¿no? A veces está buenísimo. Esto no es lo mejor. Pero bueno, digamos, está eso, me parece que estaría buenísimo incorporar un poco más, pero como decían aquí mis compañeros, es difícil con la plata y el tiempo o la cantidad de gente que labura en esto. Acá, quería hacer una consulta. Me quedó picando lo que dijiste recién, Santi, sobre Brasil, y bueno, es una pregunta desdoblada. Primero a Marcos, ¿cómo fue la experiencia de los premios latinoamericanos y esos puentes que se van cruzando? Y bueno, las limitaciones económicas y materiales, bueno, obviamente están, pero digo, si forma parte de su agenda de cada editorial, mirarse, digamos, en un espejo más regional y bueno, una aspiración quizás, ¿cómo lo ven en el mediano, largo, corto plazo? Bueno, nosotros ya hace muchos años, cuando Tomás Gassans sacaba la revista Sudamérica, hablábamos de qué manera podíamos cooperar entre países. Y está difícil porque, viste, una idea, estaría bueno poder imprimir en uno y repartir en los otros, pero no se puede y bueno, eso siempre quedó como en una charla y en un deseo. Pero siempre miramos y el sumarnos al premio latinoamericano, que también fue una propuesta de Tomás, fue en parte por eso, porque queríamos ver quién hay del otro lado, quiénes hay, que fue muy loco, la cantidad de gente de Centroamérica, vos nos voló la cabeza, viste, que nos mandaban obras buenísimas, interesados por saber lo que pasaba de este lado y por ser parte, viste, eso está bárbaro. Ahora a fin de este mes cierra el segundo premio y estamos esperando ver qué es lo que llega. También yo estuve en San Pablo en el 2018 y vi la cantidad de obras que hay en Brasil recontracopada y digo, qué loco como el idioma nos hizo una barrera, que ellos no tienen ni idea de lo que pasa acá y nosotros no tenemos idea de lo que pasa en nuestro país limítrofe. Es tremendo. Y un poco el esfuerzo de hacer el libro de Laerte fue eso, fue decir, bueno, Laerte en Brasil es Fontana Rosa y acá no se la conoce, traigamos esa obra. Y ojalá, como creo que todas las respuestas de hoy fueron, ojalá pudiéramos hacer más, pero bueno, es hasta donde nos da el cuero. Yo creo que la conexión y la estructura estaría si hubiera más ventura económica, se podría hacer mucho más, en todos los aspectos de lo que hablamos hoy. Así que bueno, no sé si contesté. En nuestro caso también tenemos varios contactos con distintas editoriales de Latinoamérica, sobre todo por viajes que hemos hecho, en especial acá viajó un poco más a Latinoamérica Diego, uno de nuestros compañeros, y bueno, no sé, tenemos contacto con una editorial en México, otra en Colombia, capaz algún contacto en Perú, y bueno, está bueno ver un poco también cómo se manejan las otras realidades, porque a veces son muy distintas, a veces no tanto,
compararnos con Brasil es un poco problemático porque el mercado es mucho más grande y la verdad es que yo lo decía recién porque la verdad que la variedad de títulos es impresionante. Yo creo que están hace menos tiempo en un boom de títulos, entonces es medio raro, ¿viste? Como que ves al lado y decís, che, ¿qué onda esto? Bueno, ahora ni hablar, ¿no? Pero por otro motivo. Pero yo qué sé, la situación en Colombia o en México capaz que no es tan buena. Tenés editoriales parecidas a las nuestras, que la pelean un montón, y está bueno hacer esos lazos entre esas editoriales. Nosotros ahora, por ejemplo, pensando en cómo van a ser estos 4 años probablemente, estamos tratando de decir, bueno, a ver si podemos exportar un poco más nuestros libros, a ver si llegan allá los libros, los autores, porque puede ser una venta de derechos, también en cualquier caso servicios, ponele, de diseño, comunicación, etc. Entonces, capaz de empezar a atender ese tipo de puentes y obviamente ver qué están haciendo ellos también ahí, porque es súper interesante. Me parece que ahora la clave sí es juntarnos mucho más. Vamos a cerrar optimistas, se viene la colección Maluco Llavia. Y con una pregunta del MVP John Soriano también. Última pregunta. Más que una pregunta es como que un poco lo que dijiste vos recién, el tema de Brasil. Yo el año pasado estaba hablando con Marcelo Quintanilla y le pregunté y estuve hablando de, bueno, cómo es el mercado en Brasil y qué pasó. Y si bien vos dijiste hay cosas parecidas y no, él me dijo que en Brasil pasó algo muy parecido a lo que pasó acá. Los 80 venía un boom, los 90 desapareció todo y en el 2000 empezó con esto que vos decís. Cuando él me dijo qué pasó, dijo, el cambio para mí fue que los editores empezaron a ver más la revista como un libro y empezaron a volverlo más en librerías, como que pasaron de la revistita, o sea, que algo acá pasó, pero que no sé qué hicieron allá, que ese cambio generó un boom. Ustedes en estas entradas que empezaron a hacer, o sea, uno va a las librerías grandes y ve libros de Primavera Revolver, libros de hotel, ¿ven algo o un cambio? O ¿cómo ven que está funcionando eso? Tenemos los quilombos en el país. Pero a lo que digo es, en Brasil, si vos ves la historia en hechos, sacando los polígonos, fue parecido. O sea, lo que me contó Marcel, yo dije, che, es lo mismo que pasó acá. ¿Dónde estuvo la diferencia? O sea, ¿cómo lo ven con la experiencia que están teniendo en librerías estos últimos, por ahí, 10 años? Vos decís que el paso de la revista al libro era una necesidad. Me dijo Marcelo que fue lo que hizo el cambio de desapareció todo. Cuando dijo que cuando hicimos este cambio, los libreros hicieron este cambio, los editores, fue donde eso fue la palabra. Yo creo que, o sea, si existiera el sistema de distribución que permitiera distribuir la revista, yo volvería a la revista, no me quedaría con el libro. El problema es la distribución acá. Y obviamente, digamos, la ausencia de trenes habrá generado la falta de llegada, bueno, sobre todo al interior. El interior llegaban un montón de revistas porque había trenes que los llevaban. Ahí, digamos, no es una elección, me parece, que era mejor pasar al libro. De hecho, yo, que tuve esta experiencia de tener la revista y pasar al libro, lo hice un poco de mala gana, porque no tenía otra opción, ¿no? Y si volviera el sistema, si volviera a haber trenes en este país, yo volvería a la revista. Me parece que para ese formato es mucho mejor la revista, y que la llegada, de hecho vos decís los libros, en el interior, primero que comiquerías no hay en todos lados, ¿no? No hay. Librerías hay, tampoco hay en todos lados librerías, tampoco hay en todos lados. Y las librerías que hay, por ahí, nos llevan mucho cómic, ¿no? A veces llevan, a veces no. De hecho, una de las razones por la cual nosotros pensamos en estar en Jenny es porque había libros que no llegaban a determinadas ciudades del interior si no llegaban a través de Jenny, que es una cadena. Pero, digamos, el objetivo primordial sería que lleguen a través del kiosco, sería mucho mejor. Pero, o sea, me parece, por eso digo, hago esa aclaración. En mi caso, yo pienso que no es mejor el libro que la revista, por lo menos por ese formato. Bueno, yo acá no estoy de acuerdo, prefiero el libro, pero por otros motivos. Sí, ahora sí. No, pero también creo que... No, pero me parece que digo, la distribución es una cagada, sí, estamos de acuerdo, es malísima, pero como formato de
para contar cierto tipo de historias de mayor extensión, me parece que funciona mejor el libro. Y me parece que... Sí, era solo eso. Después sí, la distribución no es una cagada, la verdad que es mandar a Jenny los libros es armar una caja para mandarlo así a Comodoro Rivadavia y la pagás vos. Es un error. Después te dicen, no, ¿sabés qué? Tenemos una evolución de venir a buscar... es horrible, es horrible. Jenny es horrible. Por otro lado, creo que Brasil es un país que ¿cuánta población tiene? Es muy difícil compararnos con eso porque... Gracias, es muchísimo. Compararnos con eso es medio difícil porque cuánta gente necesita que te compre los libros para que te funcione. Pero acá hubo un público en un momento que llegaba a números. Sí, pero capaz que tenía un poco más que ver con eso, con la distribución, con otro tipo de material. No eran solo historietas lo que se movía. Había otro tipo de como concepción cultural de las cosas. No sé, La Tierra también tenía otras notas, no era solo historieta. Era como pensada para un tipo de público capaz más adulto y muy específico de la época que ojalá existiesen algunas más de esas revistas porque estaban buenísimas. No era solo La Fierro, sino que había muchas revistas de otras cosas. Sí. No es que solo desaparecieron las revistas. No, para nada. O sea, a mí me parece admirable en ese sentido el laburo que hicieron. Estoy increíble con eso porque es zarpado. También había pasado lo de Maten al Mensajero hace no tanto tiempo también. Y bueno, son experiencias que trataron de volver a poner a flote. Comicar también arrancó con formato revista. Sí, es verdad. Y está buenísimo. Pero volviendo al tema ese, digo, me parece que la cantidad de público es muy distinta. No creo que se pueda llegar a esa cantidad de gente. Y también tiene otro tipo de distribución, otro tipo de trato, por ejemplo, en relación a la ley del libro, que tanto hemos discutido en este último tiempo. Por ejemplo, en Brasil está Amazon. Amazon te pone precios como se les canta el culo. ¿Cuánto les queda a los editores de eso? Entonces, bueno, ahí tenés otro tipo de problemas con las editoriales brasileñas y cómo se manejan. Desconozco cómo hacen, desconozco lo que venden. Capaz ahí vos, Marcos, tenés más idea de Comic Zone en particular. Pero es como otra cosa completamente diferente y también, la verdad no sé cuáles son los puntos de diferencia que hicieron que fuese capaz tan distinto en ese momento. Pienso que puede ser, sí, la cantidad de gente y, bueno, otros circuitos de distribución del material. Tampoco sé si Brasil tiene, muchísimos trenes o cuál es su sistema de distribución. No, yo lo que hablé es que tienen muy separadas las regiones entre sí y una gran dificultad de distribución. Y por eso las tiradas no son tan diferentes a las de acá, porque venden para su región más que nada. Por ahí una editorial más potente, como puede ser la de Tiago, sí logra distribuir un poco más, pero tienen ese... Yo como autor publiqué con Cuadriculando, y Cuadriculando no podía salir de su región con la distribución, y quiso hacer una venta por fuera de Amazon, y Amazon lo mató. Hermoso, ¿no? Linda experiencia. Terminamos con la charla. Muchas gracias por acompañarnos. A la